Uno. ¿Qué tal? Muy buenas, queridos radio escuchas. Aquí nuevamente el equipo de The World. Eh, Nuevamente vengo solamente yo y ahora nos acompaña Juan Carlos Álvarez Juárez, mejor conocido como Malik. Mucho gusto, Malik, o Juan Carlos, ¿cómo prefieres que te mencione? Pues todo el mundo me conoce como Malik, inclusive en mi casa, así que el Malik está bien. Vale, entonces vamos a decir Malik. Antes de iniciar la entrevista, mencionaré brevemente una biografía que nos hiciste llegar de ti para que un poco el público te conozca, ¿no? Para que sepan quién eres más o menos. Juan Carlos Álvarez Juárez es licenciado en Pedagogía, con una especialización en Comunicación Educativa y en Enseñanza de la Lengua y Recreación Literaria por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Comenzó a subir videos a YouTube enfocados al tema de la lectura en general, bajo el seudónimo de Malik, de esto hace 10 años. Sus inicios marcaron un gusto muy peculiar en BookTube, ya que con su contenido se enfoca al género de suspenso y terror en la literatura, además de utilizar esta plataforma para tratar temas como la diversidad sexual y la juventud de hoy en día con sus aciertos y problemas. Todo ello desenvolviéndose desde un mismo eje, los libros y los comentarios y opiniones que él hace de estos a través de su canal para que lea. Durante este tiempo ha conocido escritores y suscriptores a través de diversas presentaciones en ferias de libros y videollamadas en vivo. Ha creado lazos de amistades con escritores y lectores de Colombia y México, lo cual ha provocado mayores colaboraciones en el canal. Con un estilo dinámico, cómico, dramático y fluido, Malik nos presenta reseñas emotivas de los libros que ha leído y con ello ha provocado en sus suscriptores sentimientos y emociones que traspasan la pequeña pantalla de internet cada vez que lo ven. Ya teniendo un poco en cuenta todo esto, bueno, a mí me gustaría empezar un poco, ya que escuchamos un poco en la biografía que te dedicas a todo esto del booktuber, a subir videos en tu canal para que leer. Justamente me gustaría empezar un poco en esta parte, ¿no? Como de cómo, cómo empezó esa idea de ser booktuber, de querer subir videos. O sea, aquí lo mencionas brevemente, ¿no? Que empezaste a subir hace 10 años, que fue una idea para empezar a conocer y todo, pero ¿desde cuándo tuviste la idea? ¿Cuándo empezó a surgir esa idea? Ok, pues justamente hace 10 años empecé a ver a través de la plataforma YouTube que había varias personitas en Estados Unidos y en España que hablaban acerca de libros, pero principalmente eran bloggers, es decir, tenían los libros, hacían las reseñas a través de un blog en internet y utilizaban YouTube para mostrar las novedades que llegaban. Pero únicamente era de, me llegó el libro tal, me llegó el libro tal, me llegó el libro tal, me llegó el libro tal. Inconscientemente, no sé si fue unión del destino o realmente nos conectamos varias personas aquí en México, que dijimos, ¿por qué no hacer videos hablando de los libros y no solo mostrarlos? Para ese entonces yo estaba en mi licenciatura y dije, pues podría ser también mi proyecto de tesis, ¿por qué no? E ironías de la vida, en el momento en que yo subo mi primer video, puedo decir que soy primera generación como booktuber, otras 8 personitas más empezaron a subir videos. Y entonces empezamos a hablar de libros, como con la idea de soy un amigo recomendándote libros, no un crítico literario. Jamás el hecho de menospreciar esta parte dentro del periodismo de tiene que tener análisis, metáforas, estilo narrativo, no, porque éramos adolescentes, todavía en aquel entonces era adolescente, ya soy adulto, ay Dios, qué trauma de la vida. Era de amigos recomendando libros, el por qué tenías que leer. Y entonces, algo muy curioso fue cuando empiezo a ver los caminos que tomaron muchos de mis compañeros, porque unos se enfocaban a poesía, otros se enfocaban a literatura juvenil, otros a novela romance, y entonces yo me quedé así, ¿dónde está el terror? ¿Dónde dejaron el género de terror? Y fue cuando dije, yo tengo que ser ese booktuber de terror, porque ya tenían este espectro de novela clásica, inclusive, ya tenían las novedades que estaban saliendo en los libros, en las librerías, y dije, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el horror?
Y fue cuando dije, tengo que ser yo. Y entonces empiezo a subir los videos para mostrar que también en la literatura está esta parte de entretenimiento de provocarte miedo. Y a partir de ese momento fue cuando dije, tengo que seguir subiendo videos a BookTube. Y ya llevo 10 años. O sea, que aguante de las mías, ya 10 años. Demasiado. Sí. Vaya, sí que, bueno, me sorprende mucho esta parte que mencionas de de la generación, ¿no? Porque sí, hace 10 años, pues Internet era otro mundo totalmente distinto, ¿no? Estaba como era cuando recién empezaba todo esto de Internet, ¿no? Que cada quien surgía como su género, como todo esto, su especialidad, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, sí, recuerdo que ahí como por 2012 más o menos, recuerdo ver uno que otro video de algún youtuber más o menos famosillo que recomendaba uno que otro libro, ¿no? Era como apenas como el renacer, ¿no? Como de todo esto de la parte de los booktubers y todo eso. Y justamente tomando esta parte, ¿cómo te ha ido en estos últimos 10 años? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia? Fíjate que inclusive en esta primera etapa de BookTube como tal, antes YouTube manejaba pestañas de cine, pestañas de entretenimiento, pestañas inclusive de maquillaje. Y tenías, como tú bien lo mencionabas, muchos youtubers enfocados a esa área. Cuando empieza BookTube, tanto en México, en España, en Argentina y en Estados Unidos, me acuerdo aproximadamente que después de que empecé, a los 2 años más o menos, después de que subí mi primer video, YouTube ya empezó a poner la pestañita de literatura. Y ahí metí a todos los booktubers, ¿no? Y dices, ah, qué chido, qué padre. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Muchas cosas. O sea, en verdad sí es un trabajo brutal, porque uno empieza subiendo tus videos como hobby. Es un hobby que yo quiero recomendar libros y no sé qué. Y en un momento determinado, no entiendes la causa, motivo y razón. Se convirtió en un trabajo, porque ya es de, tus suscriptores te están pidiendo cierta cantidad de contenido y te los tienes que dar. Luego empiezas a colaborar con editoriales y es de, tienes la responsabilidad de que te están mandando libros para reseñarlos. Inclusive hay veces que los mismos autores de diferentes partes del mundo empiezan a apreciar tu trabajo, empiezan a apreciar tu estilo y te dicen, oye, me echas la mano, toma mi libro, te lo regalo, léelo y me gustaría una reseña. Y si en verdad te gusta mucho, pues una entrevista, ¿no? Y dices, ah, claro, sin ningún... Ahí es cuando muchos canales los vi morir, porque sí, de estos 10 canales que empezamos en BookTube, aún quedan de estos 10 de la primera generación, 4. 4 canales. A veces el trabajo de la universidad, el trabajo personal, la familia. Entonces es como, ya no me da tiempo, ¿no? Y entonces también es cuando digo, ahí implica si te gusta hacerlo, lo vas a continuar. Si realmente es parte de tu vida, lo vas a seguir haciendo. Porque sí, es mucho trabajo, amigo, en verdad, es muchísimo trabajo. Te juro que llega un punto, y las personas que lo han visto, es de, a veces tengo que leerme un libro a la semana o 2. Y entonces te decía justamente que es mucho trabajo porque pues tengo que estar leyendo 2 libros a la semana por el contenido de mi canal, las entrevistas a los autores, el trabajo que tengo con las editoriales, y muchas personas empiezan a sentirse abrumadas cuando empiezan a hacer un canal y ya no siguen por esto, porque dicen, ay no, ¿cómo voy a leer 2 libros o 3 libros a la semana, más de una presentación, aparte de editar un video, luego subirlo, luego contestar comentarios? Y se vuelve justamente un trabajo muy pesado. Y entonces es cuando dices, si realmente te gusta y realmente es parte de ti, lo vas a continuar. Y unos dicen, no, yo ya no puedo, hasta aquí lo dejo. Entonces,
eso es como que es lo que va pasando y te va cambiando durante 10 años. El cómo tu hobby se convierte en un trabajo y luego el trabajo se convierte en una responsabilidad. Inclusive, después de esa responsabilidad, vienen otras cosas personales que es muy fuerte, porque pues empiezan a haber malos entendidos con personas y pues te empiezas a pelear con personas. Ya no puedes hacer algo malo porque ya te linchan, ¿no? Por ejemplo, ya casi tu vida personal también ya se vuelve muy limitada, porque pues la gente te sigue y es de, si tienes una relación de pareja, ahí van todos, ¿no? A ver, ¿quién anda con Malik? ¿Quién no anda con Malik? Entonces es un desbarajuste que tú dices, órale, uno nunca lo pensaba y sí te cambia. Y sí te cambia, inclusive te digo, tus hábitos lectores también. Por el hecho de que antes ibas a la librería era de, hoy tengo antojo de leer algo romántico, hoy tengo antojo algo de leer distópico. Y ahora es de, vas a la librería y tengo que leer terror por mi canal, y luego tengo que leer esto por tal autor, y como que ya no empiezas a comprar cosas que tú quieras leer, ¿no? Entonces ya empiezas a pensar más en el canal que en ti. Entonces sí que te cambia bastante. Sí, sí, es un problema, ¿no? Que esto, muchos piensan que, o sea, sí, uno lo hace por hobby, pero luego sí se convierte en una responsabilidad y en un trabajo, ¿no? Sí, no Ajá. es algo tan sencillo como parece, ¿no? Sí, es un trabajo como cualquier otro. Y justamente abordando esta parte de la lectura, todo esto, a mí me gustaría preguntarte un poco, ¿cuándo empezaste ya a adentrarte de lleno al mundo de la lectura? No digo, toda la vida hemos leído, pero siempre hay un punto en el que realmente leemos por gusto, ¿no? No tanto por obligación. No sé cuándo empezaste a adentrarte durante todo este mundo de la literatura, ¿cuándo fue esa experiencia, no sé cómo decirlo, pero así? 13 años por culpa de los Simpson, el capítulo de La Casita del Terror número 1. Cuando Homero y Bart hacen una parodia y una gran personificación de El Cuervo de Edgar Allan Poe, gracias a ese pequeño fragmento, a esa pequeña conjunto de cuentos de media hora, yo dije, quiero leer. Inclusive he sido siempre una persona muy, cuando estaba en mi etapa adolescente era muy cerrada, era de casa, escuela, escuela, casa. Y entonces, cuando veo ese capítulo, dije, ay, yo quiero leer eso. Y entonces le mentí a mi mamá. Y le dije, oye, mamá, me pidieron narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe para mi materia de español. Para eso, cuando iba saliendo de la secundaria, pasaba por la librería y pasé antes a preguntar el precio, porque dije, si está muy caro, pues no, pues no. Entonces, cuando me dijeron, está en 60 pesos, ya dije, perfecto. Voy, mamá me pidió este libro de la escuela. Ya, bueno, vamos a comprarlo. Y yo teniendo mi libro de Edgar Allan Poe para leer El Cuervo, lo leí y dije, no entendí nada. O sea, realmente dije, no entiendo nada. Pero dije, no me voy a quedar con las ganas. Y en lo que tardé en leer ese libro fueron aproximadamente de 2 a 3 meses. Pero iba leyéndolo tranquilo hasta que logré comprender que era El Cuervo. Y dije, ¡órale! Y me explotó pues la cabeza y dije, de aquí soy. Después llega a mi vida la película de Brian De Palma de Carrie, la primera versión. La vi en tele y dije, ¡oh! Y amé Carrie, me sentí vinculado, dije, yo soy Carrie White. Y para esto, en mi domicilio, tengo toda una calle de librerías de viejo. Entonces, ahí me tienes preguntando de, oye, ¿tienes el libro de Carrie? Oye, ¿tienes el libro de Carrie? Y cuando lo encontré en una hermosa edición pastadora, me dijeron, sí. Y le digo, ¿en cuánto? 60 pesos, porque estaba maltratado el libro. Y dije, ok. Lo dejé y toda la semana no compré nada de desayunar en la escuela. O sea, nada. Para juntar mis 60 pesos. Para que llegara el viernes y yo voy y, ¿me das el libro de Carrie? Ah, sí, toma. Ahí está. Y yo dije, gracias. Ya me lo dan. Y empiezo a leer Carrie y ahí fue cuando dije, amo el terror, amo todo. Y entonces lo que hacía era justamente eso. Las librerías de usado o de segunda mano que están cerca de mi casa siempre tienen mesas de 10, 20, 30 pesos. Y entonces siempre que llegaba, salía de la secundaria, era de, hoy ahorré tanto, me compro mi libro, hoy ahorré tanto, me compro mi libro. Y empecé a hacer mi propia biblioteca personal, enfocada a suspenso y a terror. Y ya de ahí no paré, ya de ahí no paré.
Vaya, es curioso que menciones a Edgar Allan Poe, porque por ejemplo yo estudié en la Facultad bueno, Letras Hispánicas en la UNAM, y es Ajá. curioso porque recuerdo en una clase que una profesora nos preguntó un poco nuestro acercamiento a la lectura, y es curioso porque gran parte de la mayoría de nuestros compañeros inició gracias al género del terror en el mundo de la literatura. Y es curioso porque muchos o iniciaron con Poe o iniciaron con Lovecraft, ¿no? Pero Poe es como uno de los, sí, siempre es uno de los autores que por alguna extraña razón es como de los que cuando alguien inicia en la lectura es como, no, es que leí un cuento de Poe y ya me encantó la literatura y fue gracias a Poe. Y justamente ahorita que comentaste a Poe dije, mira, qué curioso que Poe siempre es un autor excelente para iniciar a la literatura, ¿no? Muchos inician en la Ujú, literatura gracias a Poe. Y me pareció bastante curioso ahorita que mencionaste tu anécdota con Poe. De, qué ujú. curioso, ¿sabes? No, y es que inclusive esos tres cuentos que mencionan en Los Simpson, la mayoría son de Poe. O sea, es el de El Cuervo, es la de la doble caída de la calle La Morgue, y el otro era de H.G. Wells. Pero con esos dos de Poe dije ya. Sí, los clásicos. Ujú. Y justamente hablando un poco de tu canal y todo esto, cómo ha sido la experiencia eso de tener invitados? ¿Cómo fue la primera experiencia cuando tuviste así acercamientos de editoriales que vinieron y dijeron, oye, queremos darte libros para que los leas y des tu experiencia? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Pensaste algún día llegar a ese punto en el que las editoriales te iban a buscar y te iban a dar libros para que dieras tu opinión o no? Fue muy curioso porque como tal mi primera experiencia fue con tres autores, de tres editoriales completamente diferentes. La primera fue Lorena Amke, en ese entonces Ediciones B. El segundo fue José Ignacio Valenzuela, el Chascas, que en ese entonces publicaba también con ediciones, bueno, con Penguin Random House también, en ediciones Montena, y Blue Jeans con Planeta. Pero lo curioso fue que ellos me mandaron mensaje a mí como booktuber y me dijeron, oye, Malik, ¿puedes leer nuestros libros y nos ayudas? Y yo, ¿es en serio? Sí, ándale. Y entonces dije, bueno, pues te mando el link a mi canal y hacemos una plática en vivo, ¿no? Cuando Lorena, Chascas y Blue me dieron esa apertura y por eso los adoro, son unos autores que realmente quiero bastante. Me abren esas puertas no por orden de una editorial, sino por el corazón de ellos. Las editoriales empezaron a observarme, a verme y dijeron, pues vamos a darle un chance, ¿no? Y yo bien emocionado de, ¡ay, libros gratis! Ya me ahorré un montón de dinero, ¿no? Y yo dije, ¡ay, libros gratis! Y en un principio dije, perfecto, deme, yo recibo, yo recibo. Ahorita puedo decir, ya después de 10 años, que ya llegó un punto de, ya no quiero más libros, ya no, por favor. Porque vieras mi pila de pendientes, no la acabo. O sea, reseño 20 y me llegaron 40. Entonces, siempre tengo libros por leer, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita. Y puedo decir, después de 10 años, que todos los autores que he entrevistado, que he platicado o que he presentado, ya son mis amigos. O sea, y es de, voy a la feria y me gritan de, Malik, y yo, Chascas, véngase para acá, comemos juntos, hacemos bromas, disculpa a mi perro, entonces hacemos bromas y es maravilloso, en verdad, maravilloso. Inclusive ya hasta tengo contacto con autores españoles, colombianos. Tuve la oportunidad el año pasado de entrevistar a una nominada Stoker como fue Silvia Moreno y es de, o sea, realmente son cosas que no te las esperas, pero dices qué bonito porque pues tu trabajo te respalda. Vaya, se nota que sí ha sido una experiencia bastante gratificante, ¿sabes? Justamente aquí tengo una pregunta mía de mi compañero al que no pude asistir, mi compañero Dante, que él quería preguntarte, sobre la industria nacional y editorial, cómo ves el panorama actualmente aquí en México. Ay, le subieron mucho dinero a los libros. Sí, demasiado, eso sí. Demasiado. Yo sé que hubo pandemia y todo, pero dije, ay Dios. Eh, es muy complicada, no te lo voy a negar. Ya desde un punto de vista, ya no lector, sino una persona que ya está inmerso en el mundo editorial. Cada editorial tiene como su propia visión a lo que quiero publicar, a lo que no quiero publicar. Entonces,
sí cuesta, ay, perdón, sí cuesta algo de trabajo ingresar, porque pues Planeta, por ejemplo, se enfoca más a la parte de juvenil, distópico, a veces le toca mucho novela histórica y pues toca muy pocos tópicos de terror, por ejemplo. Editorial Vergara y Rivas está yendo más a la literatura juvenil LGBT, literatura pues un tanto controversial por estos temas de diversidades sexuales, y dices, ah, qué chido, qué padre. Penguin se va más a narrativa pues contemporánea, premios Nobel, temas muy trascendentales, inclusive hasta ensayos, ¿no? Entonces, como que cada editorial empieza a tener como que su público, su visión hacia dónde quiere ir. Y uno como amante de la literatura de terror se frustra. Y sí, realmente es muy frustrante, porque tú vas a las librerías y vas al estante donde dice terror y solamente encuentras 4 libros, que son los de Stephen King, cualquier libro de Stephen King, Frankenstein de Mary Shelley, antologías de Lovecraft y, como tú bien lo mencionas, Edgar Allan Poe. No más. En 1001 ediciones bonitas, en 1001 ediciones preciosas y ya. Y si bien te va, en ocasiones puedes encontrarte un Drácula de Bram Stoker, y en ocasiones. Y entonces uno se empieza a frustrar como lector porque tienes que empezar a gastar más dinero en encontrar editoriales que se enfoquen a esto. Y entonces tienes que ir a Busca Libre, tienes que ir a Amazon a comprar editorial Carfax, a comprar editorial Valdemar, a comprar editorial Incógnita, donde pues se enfocan a literatura de terror. Y entonces es muy frustrante que te digan las editoriales, es que en México no se consume terror, se consume más fantasía, se consume más romance, se consume más literatura juvenil, pero terror no. Y entonces y entonces empiezas a entender lo que un día dijo justamente Borges en una entrevista, que si quieres leer buena literatura, por ser un brevario cultural, por ser un aporte cultural, la cultura cuesta. Y en este mundo cuesta dinero. Entonces, sí. Eso es lo que es muy frustrante dentro del mundo editorial. Tienen sus visiones, tienen sus metas, sus objetivos como empresa, pero a veces no piensan mucho en la economía de los lectores o en las temáticas que muchas personas quisieran leer. Vaya, sí que cada vez yo no había visto esa parte de la literatura de terror. Digo, sí tengo entendido esa parte, porque sí, luego yo cuando voy a la librería sí luego veo que, como bien lo mencionan, ¿no? Los 4 famosos autores, pero eso sí, sus hermosas versiones, así, sus versiones así como de Drácula, pero 5 libros distintos con pasta dura y bonitas y hojas doradas y todo. Pero sí es como muy poca la variedad, ¿no? Sobre todo en editoriales bastante grandes. Y pues ya que estamos tocando un poco la industria sí, un poco la industria editorial, quería preguntarte un poco, ¿cómo es el futuro de la industria editorial? ¿Crees que, bueno, aparte de la subida de precios por la pandemia, ¿crees que, cómo ves en un futuro? ¿Crees que se van a seguir vendiendo los libros, se van a seguir consumiendo? ¿Vamos a pasar más a un formato electrónico? Ves que siempre ha sido la duda, ¿no? Como de, no, es que ya van a morir los libros, van a morir los libros, ¿no? Pero nunca pasa, pero no sé cómo ves actualmente ahorita la situación. Como tal, siento que ya es un complemento por la circunstancia que yo te menciono. Cuando te das cuenta que tu rubro editorial, por ejemplo en mi caso, horror, muchas de las editoriales no vienen aquí a México, o muchos libros no vienen aquí a México. Entonces ahí ya optas por el aparato Kindle para leer esos libros que nunca vas a conseguir aquí en México. Y en cambio aquí en la industria mexicana se publican de novedades al mes, aproximadamente de 100, 200 a 300 novedades al mes. O sea, el libro no creo que jamás muera, siempre va a ser como que un elemento primordial. Y algo que les tengo que aplaudir a las editoriales, a cual sea, es que se están arriesgando a darle oportunidad a autores diferentes, por medio de una plataforma Wattpad, por medio de una plataforma Webtoon, y les están dando este chance, ¿no? Pero también, como cualquiera, es de pues aprender a tener un
una visión clínica, una visión de buen ojo de qué sí se vende, qué no se vende. Una vez alguien de una editorial me dijo, es necesario imprimir libros de consumo masivo que sabes que se van a vender para que las regalías me den para publicar excelentes novelas. Porque muchos criticaban el hecho de ¿por qué publican libros de youtubers o libros de gamers? Y esa persona me dijo, pues para tener regalías, para publicar buenas novelas. Entonces yo creo que hay un buen equilibrio ahí. Vaya, no me sabía ese hack de las regalías con los libros de los youtubers y todo eso. Uh-huh. Ahorita que me puse a pensar, dije, bueno, tiene bastante lógica ahorita que lo mencionas. Este, también quería preguntarte un poco, tú que eres pedagogo, estás inmerso en esta parte de la difusión cultural y todo esto, ¿cómo ves la parte de, sí, un poco del mexicano, la lectura? ¿Cómo ves al mexicano? ¿Crees que actualmente lee más, lee menos? Tú como difusor cultural, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cómo has visto actualmente el panorama actual? No, ya se lee más. Me acuerdo que justamente cuando empezamos BookTube tuvimos una entrevista con Rafael César, eh, promotor de IBI México y trabajó en algún tiempo en Conaculta. Y antes, cuando empezamos, justamente hace 10 años, México leía menos de un libro al año, aproximadamente un promedio. Hoy en día se está leyendo aún sigue siendo un número muy bajo, pero ya avanzamos, se está leyendo de 2,5 libros al año. Entonces dices, de medio libro que muchos mexicanos leían al año, ya mínimo leen 2. Ya es un avance. Uh-huh. Y es algo que influyó mucho las redes sociales. Ya no solamente los booktubers, sino emisiones de televisión de que están sacando series basadas en libros, películas basadas en libros actuales. Y dices, qué padre. Ahorita el último trending topic que generó Netflix, una novela de corte juvenil llamada Heartstopper, lleva 3 semanas en las más vistas, lleva millones de vistas y descargas en Netflix. Y vas a las librerías y ya están agotados los libros, agotaron en 2 semanas. Libros que habían pasado desapercibidos y ¡fum! Hicieron su box y ahí están. Y dices, sí funcionan las redes sociales para promover lectura. Claro que sí. Bueno, entonces sí ha habido un aumento de la lectura. Digo, sí es entendible, las redes sociales se han ayudado un poco. Y también que las mismas redes sociales te acostumbran a leer, ¿no? Porque como ya casi todo es texto, como que ya la lectura ahí es más una costumbre, ¿no? Antes pues no existía tanto esa costumbre y pues también las redes sociales se ayudan un poco en esa parte, ¿no? Te acostumbras a leer puro texto, ver puro texto a lo largo del día, ¿no? Pero sí. Y pues antes de que se nos acabe el tiempo, quería hacerte una última pregunta. Ya se cumplieron hace 10 años, felicidades, nuevamente por tus 10 años. Gracias. ¿Cuáles son los proyectos a futuro? ¿Vas a seguir continuando de la misma manera? ¿Va a haber cambios a lo largo de tu canal de YouTube? ¿O tienes algún proyecto personal ahorita adelante? Mi reto es justamente mi reto es ese. Mantener a mi público de hace 10 años, que pues ya son adultos, empezamos jóvenes, ya son adultos, ¿cómo los mantengo? Y al mismo tiempo llamarle la atención a las nuevas generaciones, para que no me vea como el clásico viejito achacoso de, ahí está anciano, me está recomendando libros, qué flojera, qué hueva, ¿no? O sea, ¿cómo mantener a mi público y jalar a los nuevos? Ese es ahorita mi reto. Y 2, continuar justamente demostrando que el terror es entretenido y pues seguir con mi idea sigo insistiendo, estoy formando una novela de terror, quiero publicarla, si no, no pasa nada, si no la voy a poner gratuita en mi canal, no pasa absolutamente nada, tengo cuentos escritos por mí que están gratuitos en mi canal y ahí está, siempre hay ideas, siempre hay proyectos, siempre hay entrevistas y pues seguir teniendo ese ritmo de lectura y sobre todo seguir teniendo un canal activo, este siempre ha sido mi reto. Nunca dejar de subir videos, mínimo 2 a la semana, 1 a la semana, pero tener un canal constante. Bueno, me parece bastante bien que vayas a seguir continuando con este proyecto y que sigas adelante. Y sobre todo esta parte generacional, ¿no? Que muchos luego se estancan porque sus seguidores envejecen, ¿no? Y pues luego llegan nuevos seguidores, que es un gran reto para los youtubers. Por eso muchos youtubers han desaparecido, porque no se adaptan a las nuevas generaciones y sus
antiguos seguidores, pues por lo regular dejan de ver o consumir sus videos, ¿no? Y sí, Exacto. es un reto bastante grande y lo entienden en esa parte. Y qué bueno que sigas pensando en eso. Y justamente quería ver si nos puedes compartir un poco de tus redes sociales, un poco de las redes que manejas, donde podemos ver esos cuentos que llamaron la atención ahorita que los mencionaste. Es como de, caray, ¿tienes cuentos? ¿Dónde? ¿En qué parte? Quiero verla. Pues justamente mis redes sociales en Facebook, Para Que Leer, en Instagram, Malik-Para Que Leer, en YouTube me encuentran como Para Que Leer, y una vez que ingresas al canal hay una lista de reproducción, y en esas listas de reproducción pueden ver todas mis series de novela negra, una lista de reproducción de literatura erótica, de literatura infantil, y hay una en específico que se llama Escritos de Karma Akabane, que es mi seudónimo como escritor. Ahí vas a encontrar todos mis cuentos escritos por mí y narrados por mí, como fuera audio cuento, y ahí están completamente gratuitos para mis amigos. Ok, muchas gracias. Déjalo anoto antes de que se me olvide. No, muchas gracias por tenerte aquí. Fue un gusto tenerte aquí, conocer un poco de este ámbito editorial que muchas veces desconocemos y que es bonito conocerlo, ¿sabes? Es bonito conocer un poco a alguien que se dedica a esto de la difusión cultural, a la difusión de la lectura, que es un trabajo bastante complicado, es un reto que todavía tenemos que llevar adelante, sobre todo en una sociedad como México, que si bien ya, como bien lo mencionaste hace ratito, ya no solo leemos un libro, ya leemos 2 libros al año, pues todavía hay trabajo que hacer, ¿no? Y me parece bien que seas un promotor cultural. Es un gusto tener un promotor cultural aquí que nos cuente un poco de su experiencia como booktuber y todos los retos a seguir. No, gracias a ustedes yo siempre lo he dicho, sin ustedes no soy nada, porque si no hubiera personas que hablen conmigo, que me recomienden historias, que me critiquen mis videos, que me digan, Malik, te falta leer esto, te falta leer lo otro, yo no podría seguir en esto. Que muchos autores se acercan y me dicen, Malik, toma mi libro, Malik, toma esto, Malik, destrúyeme, es de, ay, gracias, qué chido, ¿no? El hecho de siempre, eso es algo muy importante y yo creo que es el mejor consejo para cualquier creador de contenido. Aprende a escuchar a tus suscriptores o aprende a escuchar a tu público. Si hay algo que les encanta, dale. Si les da algo que no te soportan, aprende a modificarlo. Si te dicen esto me gusta, esto no me agrada, empiezas a hacer un equilibrio en esa creación de contenido para darles de todo un poco, ¿no? Pero sin perder la esencia del principio. Y yo creo que eso es algo que ha caracterizado a mis malignos, me ha caracterizado a mí, que cada sección de mi canal es única, que cada personaje que invento es adorado y repudiado en ocasiones, pero sobre todo es el hecho de seguir jugando, seguir divirtiéndose y seguir experimentando para que el canal siga activo, porque como tú dices, si te quedas estancado en una sola línea, la gente se va a empezar a aburrir. Siempre experimenta, siempre juega, siempre diviértete. Y una frase que me dijeron uno de mis malignos y siempre me la quedo yo para seguir adelante es, Malik nunca le tuvo miedo al ridículo. Así de simple. Si yo tuviera miedo al ridículo, no seguiría en el canal. Qué buena frase, ¿sabes? Corta pero concisa. Que es algo que se necesita en las redes sociales. Arriesgarte, como bien lo mencionas, a seguir experimentando. Esto ha sido todo por mi parte. Fue un gusto tenerte aquí. Mi nombre es Ricardo. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima, Malky. Bye bye.